Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión en vivo para Conectimed. Está con nosotros el doctor Gerardo Guinto Balánzar, neurocirujano, expresidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, presidente honorario de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Neurocirugía, quien nos hablará sobre los tumores de cabeza. Y nuestra moderadora, la doctora Aymara García, médico general por la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, Cuba. Buenos días, doctor Gerardo Guinto. Gracias por acompañarnos a nuestra sección de video en vivo de Conectimed. No, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Aquí estamos a la orden. Hoy estaremos comentando acerca de los tumores cerebrales, que son afecciones poco frecuentes, pero que sin lugar a dudas son motivo de gran preocupación para médicos, pacientes y familiares una vez que se presentan, y que inevitablemente terminan en manos de los neurocirujanos, generalmente por tratamiento quirúrgico. Pero de modo general, ¿cómo podemos clasificar los tumores cerebrales? Bien, el cerebro o el sistema nervioso reviste ciertas diferencias con respecto a otros órganos y sistemas. Las más importantes desde este punto de vista son dos. La primera es que es el único sistema que se encuentra protegido totalmente por hueso. Es decir, el cráneo y la columna forman una coraza ósea, que lo protege de cualquier daño del exterior. Eso también le permite tener ciertas características peculiares dentro de estas estructuras. Hay líquido cefalorraquídeo, hay una presión que mantiene siempre constante o la mayoría de las veces constante. Y segundo, hay una barrera que se llama barrera hematoencefálica, la cual trata también de aislar el sistema nervioso de otros agentes que pueden ocasionar el daño. Es por eso que los tumores aquí tienen cierta peculiaridad. ¿Cómo se clasifican? Si bien la OMS sacó una clasificación hace un par de años, esa es más de índole para super especialistas, es decir, neurooncólogos, neurofisiólogos, neurólogos, neurocirujanos. La verdad es difícil de entender para el público en general, porque se basa en estudios moleculares. Hoy por hoy ya no se puede evaluar un tumor cerebral sin hacer un análisis molecular. Pero si nos vamos de una manera más simplista, como era clasificada antes, es más fácil de entender para la gente, sobre todo que no está tan relacionado con esto. Y es de acuerdo a las estructuras histológicas que se encuentran en el sistema nervioso central. Es decir, como sabemos, el sistema nervioso central está formado por neuronas, pero también hay células gliales, también hay células mesenquimatosas como en las meninges, los vasos, las envolturas neurales, las células de protección y los anexos del sistema nervioso. Esa es la manera más fácil de entender la clasificación. De acuerdo a esto, podemos hablar de que los más comunes, si sumamos todos la modalidad de los gliomas, los tumores que se originan en las células gliales, es el tumor sin duda más común del sistema nervioso. En segundo lugar serían los meningiomas, los que se originan en las meninges, y en tercer lugar los que se originan en un anexo del sistema nervioso, que es la glándula hipófisis, que serían los adenomas de hipófisis. Esos son los tres tumores más comunes en el sistema nervioso. Muchísimas gracias. Y ahí, si nos quedamos un poco en la epidemiología, ¿existe alguna diferencia entre la frecuencia con que se presentan estos tumores, tanto en las edades pediátricas o en la edad adulta, y en los grados de malignidad? Sí, por supuesto. Es muy diferente la patología o el diagnóstico histopatológico de los tumores del sistema nervioso central que se presentan en los niños con respecto a los que se presentan en los adultos. Sin lugar a dudas, en los niños los más frecuentes son los que se originan dentro del parénquima cerebral, o sea, dentro de las células que forman el parénquima cerebral. Y dentro de estos vale la pena destacar a dos de ellos. Uno, los gliomas, dentro de los cuales los que se encuentran en la fosa posterior, los astrocitomas en concreto. Hay que recordar que las células gliales son tres en realidad: los astrocitos, los oligodendrocitos y los ependimocitos. Hay una cuarta célula que incluso tiene el sufijo glia, que es la microglia, pero curiosamente esa no es parte del sistema de las células gliales porque tiene otro origen embriológico, tiene un origen mesodérmico. Y sabemos que la mayoría de las estructuras que se encuentran en el sistema nervioso tienen su origen ectodérmico. De hecho, todas las estructuras neurales como tal tienen un origen ectodérmico. Entonces,
En los niños son mucho más comunes los astrocitomas y en segundo lugar los meduloblastomas. El meduloblastoma es un tumor de origen neuronal, o sea, tanto de origen glial como de origen neuronal son los más comunes en la edad pediátrica. En los adultos es más común otra estirpe glial, no tanto el astrocitoma. El más común de todos, de manera así diferenciada, es el más maligno de todos, que es el glioblastoma multiforme. En la clasificación actual se le ha quitado el sufijo multiforme, ya solamente se le conoce como glioblastoma, es decir, es la parte más anaplásica, más indiferenciada de la célula glial. Curiosamente es el tumor más agresivo que se conoce. La célula del glioblastoma multiforme crece más rápido que cualquier otra célula tumoral que se conoce, es decir, que un melanoma, que un carcinoma, puestas en un mismo ensayo, la célula glial, el glioblastoma, crece mucho más rápido que otras, tiene un factor de crecimiento mucho mayor. En segundo lugar estarían los astrocitomas como tales, ¿sí? Es decir, la parte benigna de la célula glial. En tercer lugar, los meningiomas. Los meningiomas en algunas poblaciones ocupan el primer lugar inclusive, pero en general, si hablamos de la población mundial, está por detrás del glioblastoma multiforme. Muchas gracias. Y con respecto a los tumores cuando son primarios o secundarios, con frecuencia revisamos en la literatura que tanto los cánceres de mama como de pulmón metastizan con frecuencia al cerebro. Sin embargo, estuve revisando que los tumores primarios, los que se originan en el cerebro como tal, dan pocas metástasis a distancia. ¿A qué se debe esto? Sí, bueno, en primer lugar, el motivo real, el último, no se sabe. En realidad no se sabe, pero hay varias teorías. La primera de ellas es lo que ya mencionábamos de la barrera hematoencefálica, ¿sí? Que si bien no deja entrar células, pues tampoco deja salir células. El segundo de ello es lo que mencionábamos, la velocidad de crecimiento del tumor. Crece tan rápido que muchas veces no da tiempo en generar estas celulitas que se van y viajan a otros lugares para implantarse a este otro sitio. Pero le repito, en realidad no se conoce cuál es la causa más común. Lo que sí se presenta con mucha más frecuencia aquí, a diferencia de otros órganos, son los implantes. ¿A qué se define? ¿Cómo se define un implante? Es una célula tumoral que viaja a través del líquido cefalorraquídeo y se implanta en un sitio distante de donde se originó. Si recordamos una metástasis, en realidad, para llamarse como tal, tiene que viajar por el sistema circulatorio. Es decir, pues un grupo de células que viajan por venas, se van al pulmón, se cambian al árbol arterial y ahí es como se implantan en otro órgano. Eso es como sucede una metástasis. Aquí, en los tumores que se implantan en el sistema nervioso central, no tienen que ir a viajar a la circulación, sino que simplemente se ponen en contacto con el líquido cefalorraquídeo y eso genera una corriente hidráulica que va a depositarse en otros sitios. Esto es muy común o es más común en los tumores de origen ectodérmico, es decir, los tumores que tienen el mismo origen en la capa embriológica que origina, valga la repetición, el sistema nervioso central, el ectodermo. Y dentro de ellos, los que con mayor frecuencia ocasionan estos implantes dentro del sistema nervioso central son los meduloblastomas, el que comenté, los de origen neuronal, el que comentaba que era más frecuente en los niños, los meduloblastomas, pero también hay otros como el ependimoma y rara vez algunos otros tumores como el glioblastoma multiforme inclusive. Es decir, si bien no hay metástasis, pero sí puede haber implantes a distancia por células que viajaron a través del líquido cefalorraquídeo. Exactamente. Doctor, ¿y qué personas están en un mayor riesgo de desarrollar un tumor cerebral? Bien, se han mencionado algunos factores predisponentes. Algo que es muy popular últimamente son los teléfonos celulares. En realidad, los teléfonos celulares, las microondas que generan los teléfonos celulares, no se ha demostrado así a ciencia cierta que sea un factor determinante y ni siquiera relacionado con la génesis de tumores del sistema nervioso central. Se han hecho estudios con ratones, estudios en donde se han colocado a estos ratones a una influencia directa y constante de las microondas que se manejan en los teléfonos celulares, pero no se ha encontrado nada. Sin embargo, sí se ha visto una mayor frecuencia y mayor incidencia, es decir, con respecto al número de la población, de tumores cerebrales a raíz de que estamos más en contacto con las microondas, llámese teléfonos celulares,
llámese computadoras, llámese hornos de microondas, pero insisto y subrayo para que no se vaya a generar una falsa información, no hay ningún aspecto totalmente demostrado al respecto. El único factor o los únicos dos factores que sí se han demostrado que pueden tener mayor relación con los tumores del sistema nervioso central son las radiaciones ionizantes, o sea, las radiaciones a altas dosis, como por ejemplo la radioterapia que se utiliza para manejar algún tipo de tumor. Se ha visto que en el campo de radiación se pueden generar tumores, sobre todo malignos de las meninges o de las células gliales en pacientes que han sido radiados. Esto se ha visto desde hace muchos años. Al principio del siglo pasado, sí, en los años 30 por ahí, para tratar la tiña, o en los años 50 me parece, la tiña capitis, la tiña del cabello, ¿sí? Se usaba radiación, imagínense nada más. Entonces se vio que muchos de estos niños que se les había dado radiación desarrollaban tumores posteriormente. Obviamente las guerras también lo demostró. Gente que estuvo relacionada con las bombas atómicas desarrollaron tumores cerebrales. Entonces, no hay duda que una alta dosis de radiación es un factor para desarrollar con mayor frecuencia este tipo de neoplasias. El segundo es la herencia o las condiciones genéticas. Y aquí hay muchas cosas que no se conocen. Sí hay entidades en donde se demuestra que si hay un patrón hereditario, como por ejemplo las facomatosis, la neurofibromatosis, el von Recklinghausen, la ataxia telangiectásica, todas ellas tienen un patrón casi siempre, en la mayoría de ellas, autosómico dominante, es decir, la mitad de la descendencia de los pacientes que tienen este tipo de afecciones van a tener la enfermedad y pueden desarrollar diversos tipos de tumores cerebrales. Eso es en cuanto a los tumores primarios. Obviamente en los tumores secundarios, todos los factores que influyen para la mayor frecuencia de un tumor secundario, por ejemplo, el tabaquismo en el cáncer de pulmón, etcétera, obviamente serán también factores predisponentes para ese tumor primario que con alguna frecuencia va a generar una metástasis que se irá al sistema nervioso central. Muchas gracias. Doctor, muchas veces estos pacientes pueden llegar a su primera consulta a un médico general o a un clínico personal no especializado como tal en neurología o neurocirugía. ¿Qué síntomas nos orientan sobre la posibilidad de que exista un tumor cerebral y su ubicación en el cerebro? Ese es un problema muy importante que ocurre en el sistema nervioso y en muchos órganos en realidad. Pero en el sistema nervioso es particularmente remarcable esto. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene una cosa que se llama plasticidad neuronal. ¿A qué se refiere la plasticidad neuronal? Que las neuronas van adaptándose al crecimiento de las células de un tumor cuando este es gradual, es decir, cuando es progresivo, crónico, cuando es a poca velocidad, las neuronas se van acomodando y no dan síntomas tempranos. Esto particularmente es cierto en el caso de los tumores benignos como los meningiomas y los adenomas de la hipófisis. Muchas veces el paciente no se da cuenta, simplemente generan síntomas tan vagos como puede ser un dolor de cabeza, una jaqueca o una migraña, inclusive con todo el patrón migrañoso, es decir, la fotofobia, el escotoma centellante, etcétera, siendo que son los primeros signos de un tumor cerebral. No es raro que estos meningiomas, tumores benignos de lento crecimiento, se diagnostiquen cuando ya son unos monstruos, ya son muy grandes y son más difíciles de tratar, y esto no tiene la culpa el médico de primera vez porque no dan síntomas que sugieran la presencia de este tumor. A diferencia de los que se originan dentro del sistema nervioso, como los gliomas, por ejemplo. El glioma, el glioblastoma multiforme, el ependimoma, el astrocitoma, todos estos, ¿sí? Al nacer dentro del cerebro, sí es común que den síntomas tempranos, ¿sí? Sobre todo el más indiferenciado de ellos, que es el glioblastoma multiforme, como ya decíamos, por su rapidez de crecimiento. ¿Qué síntomas van a dar? Pues depende de dónde se encuentren. Es decir, si se encuentran cercanos a una zona que controla el movimiento, darán paresias, plegias, semiparesias, cuadriparesias, o sea, déficit del movimiento. Si se encuentran cerca de una región que controla la sensibilidad, déficit sensitivo, déficit visual, déficit auditivo, etc. Son los que llamamos signos o síntomas focales, ¿sí? ¿Cuáles serían los síntomas de alarma cuando un paciente debe acudir forzosamente, no con un médico general, sino con un especialista? Yo diría que en tres situaciones. Uno,
Un dolor de cabeza, por ejemplo, que sale del patrón típico que el paciente ya conoce, es decir, uno ya se conoce, si desde la infancia le dan jaquecas, si es el mismo patrón, bueno, pues no hay por qué pensar otra cosa. Pero si de repente la jaqueca ya se vuelve algo que ya no se puede tratar con facilidad, o, va el segundo factor, se agregan otros síntomas de hipertensión endocraniana, de aumento de la presión dentro del cráneo, como pueden ser cuáles: cefalea intensa, náusea, vómito incoercible, preferentemente en proyectil, irritabilidad, pérdida de memoria. Todos estos datos son datos, signos de hipertensión intracraneal. Y el tercer factor, datos de focalización, es decir, cuando se afecta alguna función en particular. Si el paciente de repente deja de ver alguna... ¿Me escuchan? Sí, ya lo escuchamos. Perdón, es que se cortó. Deja de mover alguna parte del cuerpo, deja de tener algún tipo de sensibilidad en alguna zona, se le cae un párpado, ve doble. Estas cosas indudablemente tienen que acudir al especialista, no al médico general, porque ahí ya se justifica realizar un estudio de imagen. Es muy difícil diagnosticar un tumor cerebral solamente por la clínica. Estamos de acuerdo que la clínica es fundamental, es muy importante como primer signo, como para detectar la posibilidad de un tumor, pero hay que hacer forzosamente un estudio de imagen. Bueno, precisamente relacionado con esto está mi otra pregunta, porque hoy en día inevitablemente hay un gran desarrollo de los estudios de imagen y muchas veces está como el prototipo este de que llega el paciente con una sospecha de un tumor cerebral y lo primero que se le hace es una resonancia, una tomografía, etcétera. Pero ¿qué importancia usted le atribuye a un examen físico hoy en día y qué maniobras usted considera que serían imprescindibles? Es muy importante el examen físico porque repito, no podemos estar haciendo tomografías o resonancias a toda la población, eso es incosteable y además en el caso de la tomografía pues son radiaciones, no deja de ser un riesgo, ¿no? Definitivamente la exploración física y la historia clínica es muy importante y ahí es donde el médico debe de tener esa acuciosidad, esa agudeza para poder detectar algo que sale de lo normal. ¿Qué signos son los importantes? Ya mencionábamos datos de hipertensión endocraniana, eso es sin lugar a dudas. Revisar el fondo del ojo, ver que no haya edema de papila, que no haya pérdida de pulso venoso, hemorragias retinianas, etc. Pero, ojo, para que haya hipertensión endocraniana que dé cambios en el fondo de ojo, tiene que ser una hipertensión endocraniana crónica. Es decir, o sea, de más de 4 a 6 semanas para que haya esos cambios. Es decir, cuando los tumores y tiene que ser un tumor de más o menos rápido crecimiento. Cuando el tumor va creciendo lento, como el meningioma que mencionábamos, difícilmente va a dar datos de hipertensión intracraneana, hasta el final los da. Entonces, no es un signo muy, muy útil, pues, para definir o no. Lo que ya mencionaba, todo lo que sale del patrón regular que tiene un paciente, es decir, un cambio de una frecuencia de cefalea, una mayor intensidad, la aparición de signos o síntomas asociados a un dolor de cabeza, eso nos debe orientar a que el paciente tiene algo más que un simple dolor de cabeza, algo más que una simple depresión, algo más que un simple síntoma inespecífico y obliga a realizar el siguiente paso que es la indicación de los estudios de imagen. ¿Y de qué estudios se vale el neurocirujano para diagnosticar los tumores cerebrales? Si se prefiere alguno en particular, si hay algunas ventajas de unos sobre otros. Son dos, sin duda, los más importantes para hacer el diagnóstico, que es la tomografía computada y la resonancia magnética. La tomografía computada, las ventajas es, uno, su precio, es realmente accesible. Dos, la velocidad con la que se hace. Hoy con los tomógrafos helicoidales en 3 minutos uno puede tener un estudio completo, simple y contrastado de la tomografía computada. Pero tiene desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? El detalle, no ve el detalle. Cuando un paciente tiene un tumor incipiente inicial, la tomografía muchas veces no es tan útil para determinarlo. Entonces nos vamos al segundo estudio, que es la resonancia magnética. Es más caro, lleva más tiempo en realizarlo, pero definitivamente hoy por hoy, con todas las secuencias que contamos, con las fases simples, la fase contrastada, la espectroscopía y todo esto, podemos tener un panorama mucho más amplio de lo que es un tumor cerebral.
Si yo tuviera que elegir entre los dos estudios, indudablemente elegiría la resonancia como el estudio más importante, pero no de escrutinio, porque, insisto, el costo y todo esto. Entonces, sí tendríamos que evaluar en dónde estamos, qué accesibilidad tenemos para estos estudios, en fin, otros factores para determinarlo. Pero, insisto, si yo contestara solamente con una frase, ¿cuál es el estudio idóneo de los tumores cerebrales? Yo diría, sin lugar a dudas, la resonancia magnética. Muchísimas gracias. Doctor, a mí como médico general me resulta curioso saber cómo por ejemplo, en el caso de los tumores cerebrales, por supuesto, se hace una biopsia, se estudia histológicamente una vez que se extrae la pieza, pero cuando no se ha hecho la cirugía como tal, ¿se utiliza la biopsia sin intervenir quirúrgicamente al paciente? Sí se llega a hacer, pero tiene indicaciones específicas, porque en general la gran mayoría de los tumores cerebrales abrimos y directamente tratamos de quitar lo que más se pueda del tumor, si se puede todo, qué mejor, y además de eso tenemos el diagnóstico. ¿Cuándo indicamos una biopsia? Indicamos una biopsia sobre todo en tumores que se localizan en zonas que llamamos elocuentes. ¿A qué le llamamos zonas elocuentes? Zonas funcionalmente activas. Si bien todo el cerebro es elocuente, es decir, todo el cerebro tiene una función específica. Que no sepamos para qué sirve cada rinconcito del cerebro no quiere decir que no sirva para algo. Simplemente no hemos encontrado la manera de evaluar esa función específica. Por poner un ejemplo, un paciente se puede operar y perder la capacidad de sospechar. ¿Cómo evaluamos la capacidad de sospechar? ¿Sí? O la capacidad de intuir. ¿Sí? Es difícil, ¿sí? Si bien hay manera de hacer pruebas para poderla evaluar, o simplemente la capacidad de relacionarse con las personas o de tener pequeños detalles. Lo que quiero decir con esto es que hay ciertas zonas que no sabemos con precisión en qué rol juegan dentro de la funcionalidad general. Pero hay funciones que se consideran sumamente importantes y vitales, como es el hablar, el caminar, el moverse, el pensar. Esto, la vista, el olfato. Cuando los tumores se encuentran cercanos a estas zonas y tenemos duda diagnóstica, ahí es cuando se indica una biopsia. ¿Para qué? Para saber si una cirugía resectiva del tumor, es decir, una cirugía que va a quitar tumor, se justifica. Es decir, si el déficit que puede ocasionarle al paciente después de la cirugía justifica el hacer el procedimiento. ¿Eso cómo lo vamos a saber? Si sabemos qué tipo de tumores. Porque hay tumores, sobre todo los que se desarrollan dentro del sistema nervioso central, que pueden responder solamente con radioterapia y con quimioterapia. El ejemplo típico es el linfoma. El linfoma es un tumor que se origina sobre todo en pacientes que tienen síndrome de inmunodeficiencia adquirida o puede ser en pacientes que no tienen inmunodeficiencia adquirida, en los viejitos, por ejemplo. Pero el linfoma responde muy bien a radioquimioterapia. Casi en donde esté se puede tratar. Un germinoma, por ejemplo, un tumor de células germinales que se localiza en la glándula pineal, se puede tratar solamente con radioterapia y quimioterapia. Estos son solamente dos ejemplos en donde la biopsia es fundamental. Si nosotros sospechamos que el paciente puede tener cualquiera de estos tumores u otros que también responden a radioterapia y que sobre todo se encuentran en zonas no que sean inaccesibles, pero que el acceso a ellos genera un mayor daño, un daño neurológico, preferimos tomar primero una biopsia, en esos casos en particular. Muchísimas gracias. Y en el caso de la espectroscopía, ¿en qué consiste esta técnica y si está disponible en México? Sí, es una técnica de resonancia magnética, como ya habíamos comentado, en la cual se va a valorar el espectro de las distintas sustancias bioquímicas que se encuentran dentro de un tejido, por eso se llama espectroscopía, dependiendo de la cantidad de distintas sustancias como la N-acetilaspartato, la colina, etcétera. Hay muchas sustancias que generan un tipo especial de radiofrecuencia, un tipo especial que resuenan pues en el equipo de resonancia magnética. Entonces es como una gráfica en donde van a aparecer los picos y los valles de estas sustancias o estos metabolitos en particular y van a dar una orientación. Ojo, eso es muy importante, solamente es una orientación con respecto a la naturaleza histológica de la lesión. Indudablemente el diagnóstico histológico siempre será el que se hace bajo el microscopio, ¿sí? Y con tinciones especiales de inmunohistoquímica, pero la espectroscopía ayuda.
Simplemente entre la duda si es un tumor o un infarto, por ejemplo, uno se opera y el otro no, es donde reviste una mayor importancia. Diferenciar sobre todo si es un tumor también benigno o maligno, depende de la cantidad de necrosis, de N-acetilaspartato, de colina que tenga el tumor, podemos saber. O, mejor dicho, orientarnos, no saber, porque es simplemente una orientación que puede inclinar la balanza hacia una cirugía. Esto, insisto, particularmente es útil o reviste más importancia en los tumores que se encuentran cercanos o dentro de estructuras funcionalmente importantes. Y sí lo hay en México, ¿eh? Un resonador desde 0.5 Tesla, claro, es mejor en los 1.5 Tesla. El teslaje es para entenderlo de una manera, es la intensidad del magneto. La resonancia magnética no es más que un imán, un potente imán que lo que hace es orientar los átomos o el spin del electrón hacia cierto sitio y genera eso una radiofrecuencia o una resonancia, por eso se llama. Y entonces, mientras más intenso, para fines de entendimiento fácil, sea el magneto, es mayor el teslaje, o sea, el número de teslas. Y hoy en México tenemos desde 0.5 hasta 3 teslas. Los de mayor teslaje de 7 o 15 teslas ya son de uso experimental. Pero de 0.5 a 1.5 o incluso 3 teslas, obviamente, en ese rango se puede hacer estudio de espectroscopía y nos va a brindar esta información que en ocasiones es sumamente útil. Muchísimas gracias. Doctor, y para el tratamiento, además de la cirugía, ¿qué otras herramientas tienen para tratar los tumores y si esto se hace en coordinación con otros servicios? Sí, por supuesto. Sin duda, el tratamiento de los tumores cerebrales es un trabajo multidisciplinario. Empiezo por la parte final de la pregunta, que empieza pues desde el médico general que detecta el posible paciente que tiene un tumor. Pasan muchas veces por el neurólogo o la neuróloga que evalúa el caso, analiza pues las manifestaciones clínicas, trata de relacionarlos con lo que encuentra en la imagen. Con mucha frecuencia dependemos también de los radiólogos, ¿sí?, para la interpretación de las imágenes o hacer algún otro estudio más invasivo que pudiera darnos un mayor diagnóstico, como una angiografía, como una estudios de medicina nuclear, en fin. Ahí nos basamos pues en los médicos de radiodiagnóstico. Por supuesto, el neurocirujano, sin duda, la parte más importante del tratamiento de un tumor cerebral es la cirugía, sin lugar a dudas, ¿sí? Tanto en los benignos como en los malignos. Si a un paciente le va bien en la cirugía, el pronóstico es mucho mejor que si un paciente no se puede quitar el tumor o sale con algún déficit. Sin duda, perdón que lo diga por ser yo neurocirujano, pero es en los tumores cerebrales en realidad en donde la participación del neurocirujano es fundamental. Porque no hay, porque insisto, el pronóstico mejora muchísimo mientras más tumor se puede quitar. Y después de la cirugía, pues ahí vienen otros especialistas, dependiendo del tipo. Bueno, primero el patólogo, obviamente, que tiene que hacer un análisis específico para definir. El papel del patólogo es fundamental. Es muy diferente tratar a un meduloblastoma de un ependimoma, es muy diferente tratar a un meningioma de un hemangioblastoma, en fin. Es obvia la utilidad del patólogo. Actualmente el patólogo ya no depende solo de sus ojos, ¿sí? Es decir, hay otro tipo de estudios como la inmunistoquímica, ¿sí?, como estudios que pueden determinar de alguna manera los metabolitos, el análisis estructural, molecular que tiene el tumor, que con frecuencia nos va a dar una información todavía más útil para saber qué tratamiento posterior vamos a realizar. Después viene la rehabilitación, médicos de fisioterapia, rehabilitación, que es muy importante, porque muchas veces hasta el mejor neurocirujano no es que sea malo, sino que por donde está el tumor puede generar durante la cirugía algún déficit neurológico en el paciente y que tiene que rehabilitarse. La rehabilitación no solo es física, también tiene que ser mental, o sea, de toda su anímica, para poderse reincorporar, reintegrar a su actividad que realizaba previamente. Es muy importante ese tipo de tratamiento que muchas veces no se considera. Un nutriólogo o nutrióloga también, para que el balance de la alimentación sea el adecuado, que siempre tenga los recursos físicos, los recursos energéticos, la masa muscular, todo esto de manera adecuada para que la recuperación sea mayor. Y finalmente, si el tumor es maligno o si requiere de algún otro tratamiento más
avanzado como radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, braquiterapia intersticial, en fin. Esto entra dentro del terreno de la oncología, ¿sí? Hay oncólogos especialistas en tumores cerebrales que van a indicar tratamientos de primera o segunda línea o hasta tercera línea, con lo cual se puede prolongar mucho en la actualidad no solo el tiempo de sobrevida, sino también la calidad de vida de los pacientes. Como ven, entonces es un manejo multidisciplinario en los tumores cerebrales. Quizá olvidé algo, endocrinólogos en el caso de los tumores de la hipófisis, en fin, es tan amplio que seguramente estoy olvidando algunos de los que también participan dentro de el proporcionarle un tratamiento realmente multifacético a los pacientes, que es lo que se realiza en la actualidad. Bueno, un poco relacionado. También, o sea, como usted ya mencionó, la radioterapia se utiliza para el tratamiento de estos tumores en ocasiones, e incluso la quimioterapia. Pero si tenemos en cuenta que la barrera hematoencefálica funciona muchas veces, bueno, precisamente como una barrera que no deja entrar sustancias tóxicas al cerebro, incluso hay antibióticos que no atraviesan la barrera hematoencefálica, ¿constituye esto un problema para el tratamiento de los tumores cerebrales? Es relativo. Actualmente se ha desarrollado muchísimo el estudio de la quimioterapia, sobre todo, que es donde aplicaría más. Y hoy por hoy se han desarrollado múltiples medicamentos que son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica sin mayor problema. Además que cuando un paciente se opera, pues se bloquea, se viola esa barrera hematoencefálica y deja un poquito más expuesto el tumor al tratamiento de estas sustancias. Y no solo eso, actualmente hay la terapia viral, o sea, se puede hacer, en México está muy en pañales esto, pero en otros países en donde se han desarrollado virus que se les modifica su genoma para poder atacar específicamente el tumor, o sea, se infecta el tumor con virus y después los anticuerpos van y destruyen a estos virus con los mismos células tumorales sin atacar a las células benignas, a las células más que benignas, a las células normales, ¿no? Entonces, todo esto es un gran proceso, pero ya es parte del armamentario. Hoy sabemos cómo esquivar, pues, cómo poder entrar a la barrera hematoencefálica para un efecto positivo. Si bien la barrera sirve para proteger, pero también sirve para evitar que la ayuda llegue. Entonces ya hay manera de poder encontrar rendijas por donde estas pequeñas sustancias, estos virus, estas hasta sustancias específicas pueden ir a atacar a las células neoplásicas. Sí se puede hacer. Una última pregunta, doctor. Usted como neurocirujano, ¿cuándo considera que un tumor es inoperable? En este momento podríamos decir que ningún tumor es inoperable como tal. Lo que podríamos decir, hay limitantes para la cirugía, es decir, hay zonas del sistema nervioso que no es que no sean accesibles, sino que a veces el riesgo del daño no justifica el tener un acceso al tumor para quitarlo, porque lo que se va a ganar es muy poco. Aquí es muy importante balancear entre calidad de vida y tiempo de sobrevida. ¿De qué me sirve tener una vida de 1 año si voy a estar como un vegetal? Perdón por la expresión, pero pues no justifica, ¿sí? Preferible tener una vida corta, relativamente corta, 6 meses, 4 meses, pero en las mejores condiciones de vida. Encontrar esto es difícil, Esto requiere de muchos años de experiencia, muchos años de toparse, porque uno cuando es joven trata de quitar todo el tumor a como se dé lugar, y cuando ve las consecuencias es cuando uno empieza a sentarse, a tomar el justo medio. Tratar de buscar siempre el mejorar las condiciones del paciente, que implique calidad de vida, si se puede tiempo de sobrevida, por supuesto, y si se puede libre de tumor, pues ese sería el ideal. Zonas que son no inaccesibles, pero sí difíciles de acceder. No difícil, sino que las consecuencias son, digamos que peores que el beneficio. Sería el tallo cerebral. El tallo cerebral es la estructura que se encuentra al centro del sistema nervioso central, que está formado por el mesencéfalo, puente y bulbo. Un tumor que invade esa zona, habitualmente uno no se mete ahí. No porque no pueda meterse. Es de hecho fácil meterse al bulbo y quitar un tumor. Técnicamente no hay problema. Pero el quitarlo, las consecuencias que genera en el paciente, un déficit severo o incluso la muerte en un paciente, un estado vegetativo que sería todavía peor, es entonces cuando uno valora esa situación.
Otra estructura, el seno cavernoso, una estructura que se encuentra a los lados de la silla turca, por donde pasa la carótida y donde están los nervios que mueven el ojo. Hoy por hoy podemos acceder sin problemas. Técnicamente no es difícil acceder a ellos, pero hay que valorar el riesgo de generar un problema en la visión, en la oculomoción o inclusive un infarto por la arteria carótida. Y finalmente, tumores que se encuentran cercanos a las zonas del movimiento y del raciocinio, o sea, en el hemisferio dominante, por ejemplo, en el hemisferio dominante, que es el izquierdo en la mayoría de las personas, inclusive en los zurdos, tumores que se encuentran profundos en esta zona, que pueden afectar el lenguaje, que pueden afectar el movimiento del lado dominante del cuerpo, o sea, del lado derecho. También ahí, insisto, no es que no se pueda acceder, pero uno es más cauto, porque no justifica generarle un mayor daño que el tumor mismo o la entidad principal no lo está generando. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer contar con usted, que nos haya brindado sus conocimientos. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Agradecemos al doctor Gerardo Guinto Balánzar por su valiosa participación y por compartirnos sus conocimientos. Igualmente a la doctora Aymara García como moderadora en esta entrevista. También agradecemos a los profesionales de la salud por acompañarnos y los esperamos en la próxima transmisión en vivo de Conectimed.